Muy bien, antes de cerrar el programa del día de la fecha, ustedes se han enterado de la situación del seleccionado argentino de rugby que compone los Pumas, el seleccionado mayor, que había hecho un hecho histórico hace una semana atrás, ganándole por primera vez en la historia del deporte argentino a los mejores jugadores del mundo, que son los All Blacks. Y la semana pasada, bueno, justamente el mismo seleccionado tuvo la derrota más profunda que se tuvo en la historia contra el seleccionado de los All Blacks. Pero esto es lo del deporte, esto es lo bueno, esto es el roce de las tres naciones. Por el otro lado se mezcló la política, que llegó y lleva hasta esta situación a no saberse si se va a disputar el último partido este fin de semana entre Australia y el seleccionado argentino de rugby. ¿Por qué decimos esto? Porque Sydney arde, arde. A esta hora arde. Y hay información muy confusa. Hasta llegó a desplegarse una información que llegó a ciertas uniones de las provincias, que sería un falso comunicado de la UAR, y el falso lo pongo entre comillas. Lo que sí no ha sido confirmado aún totalmente por parte de la UAR, y de hecho parece que se vienen trabajando desde otras salidas posibles para que no sean tan severas las determinaciones de retirar el equipo de un nivel internacional de esa magnitud. Yo supongo que debe ser muy complejo retirar un equipo cuando vos estás en la Tri Nation y no jugar el último partido. Puede llegar a ser la sanción definitiva para que a la UAR, mejor dicho, la saquen directamente de las tres naciones en el próximo partido. El problema interno del deporte o de la política es de un país y de un seleccionado. Los problemas externos y los acuerdos que se labran poco importan lo que sucede puertas adentro de una nación. O las cumplís o no las cumplís. Y si no las cumplís, podés quedar afuera para las próximas temporadas, y no es la idea de que esto así ocurra. Para aquellas personas que no entienden todavía lo que viene sucediendo en la Argentina, todo se disparó, la grieta se fogueó y se sigue fomentando en las últimas 2 semanas. ¿Desde cuándo? Y bueno, desde que pasó y se potenció con el velorio de Diego Armando Maradona en la Casa Rosada de la República Argentina. Todo empezó cuando se da a conocer el fallecimiento de Diego Armando Maradona, justamente el día anterior a que iban a disputar justamente este partido, 2 días antes de los Pumas contra Nueva Zelanda en la segunda edición, que perdió 38-0 el seleccionado nacional, en donde los All Blacks le regalan una camiseta con la 10 de Maradona, y los Pumas no hicieron un homenaje muy contundente. De hecho no lo hicieron, más allá de tomar la camiseta, llevarlo por uno de los asistentes del seleccionado, y tener la cinta negra de luto por la pérdida del jugador más importante que ha tenido en el fútbol el deporte argentino. Finalizado esto, se imaginarán que luego del desmán de haber querido utilizar políticamente a Diego Armando Maradona para nutrirse, el gobierno nacional, que está alicaído en su imagen popular por todos los ajustes que se vienen dando, las las necesidades que hay, los conflictos que tiene la misma coalición de gobierno internamente, la necesidad de nutrirse con un poco de imagen de un ídolo de estas características, hizo que se cometan los peores errores habido y por haber. Casi tan malos como lo que hicieron con Gardel, pero ya tenemos que remontarnos a un siglo anterior, cuando todo eso se pergeñó para que se olvide, bien lo menciona Pagni en una edición en el diario La Nación, en esos procesos militares, el arreglo Roca-Rusiman, que había sido muy fallido y muy perjudicial para la República Argentina, y durante 6 meses estuvieron hablando de la expatriación de los restos de Carlos Gardel. ¿Qué se habla de esto? Que siempre en la Argentina se utilizó la imagen de un ídolo como para tratar de blanquear o potenciar, entre comillas, un gobierno, en ese caso que esté, en los poderes máximos de los resortes argentinos. Le salió mal. Muy mal. No contaban que Maradona contaba con una familia como Dalme Yanina, Claudia en su primera instancia, que no querían saber nada de extender este duelo más de 3 días, que habían dicho desde primera hora que tenía que ser hasta las 4 de la tarde, que aceptaban el tema de la Casa Rosada,
Muchos hoy analizan si era el lugar apropiado para que esto así aconteciese, si no tendría que haber sido un duelo a puertas cerradas y a través de los monitores, la gente quedando afuera, acompañando a la familia que lo va a despedir, como para evitar que se produzca un caos que se sabía que iba a terminar así. No podés convocar para 4 horas a 3 millones de personas cuando le van a dar el último adiós a Diego Armando Maradona. Esto deriva en que el gravísimo problema y la falta de cálculo, considerado un desastre por el mismo gobierno nacional y todo el resto, empieza a haber una especie de caza de brujas, del odio y el racismo, que se empieza nuevamente a incrementar la grieta, del famoso tema del clasismo. No es vano que se esté hablando hoy de recortarle, y lo trató el Congreso de la Nación, más presupuesto a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, la histórica lucha de los gobiernos populistas, es decir, nosotros somos defensores de los pobres, por eso le sacamos a los ricos para dárselo a los pobres, que en realidad se lo dan a ellos mismos. Los pobres cada vez más pobres y cada vez más cantidad hay. No es una opinión, es una descripción de los últimos 80 años. Si vos mirás el INDEC, pasaste de un 1970 un 5% de pobreza a casi un 50% de pobreza. Esto es inobjetable. Y empiezan a caer las miserias internas de jugadores y de dirigentes de la UAR. ¿Qué pasa con los jugadores? Y pagaron un costo muy alto del error de los dirigentes de la Unión Argentina de Rugby de no haber pensado un homenaje como correspondía a Diego Armando Maradona. Y los chicos estaban en la cabeza pensando en cómo ganarle por segunda vez a los All Blacks. Eso no fue lo máximo, porque claro, al otro día se da a conocer un video que encabeza el mismo Pablo Matera, el capitán del seleccionado argentino, pidiendo disculpas, que ellos adoran a Diego Armando Maradona, que ellos saben del cariño de Maradona que tenía hacia ellos por la garra y lo que demostraban dentro de la cancha. Finalizado ese video, que además la Unión Argentina de Rugby expone a los jugadores y no se hace cargo, más allá de un escueto reportaje que le hacen al presidente de la UAR, donde tendría que haber salido el presidente y el resto diciendo es un error nuestro. Y los chicos están del otro lado pensando en darnos otra victoria. El error fue nuestro, nada de esto ocurrió. Los expusieron en un video, les hicieron pagar las culpas, ellos arrepintiéndose. O sea, los chicos pagando culpas de grandes. Y ahí empieza la persecuta. Y empiezan a buscar a través de las redes sociales comentarios altamente repudiables, tremendamente repudiables, de xenofobia, de racismo, que habían escrito 9 años atrás Pablo Matera, el capitán de la UAR, del seleccionado argentino de rugby, y 2 jugadores más. Esto hizo que los medios lo amplificaran, que por supuesto se salga la famosa caza de brujas, poner una cortina de humo en todo lo que está haciendo en el Congreso, donde hoy también se está debatiendo el aborto, y esto viene de periquete. Sigue la lucha de pobres contra ricos, clasistas, lo de la UAR, repudiable. No se habla de cómo consagrar y corregir estas cuestiones, de los pensamientos que 9 años atrás habían escrito estos chicos, indiscutiblemente muy mal. Y nadie, otras instituciones más antirracismo, como también la DAIA, se pronunciaran en contra. Y bueno, y empiezan los escándalos. Se lleva al retiro de estos 3 jugadores, se le saca la capitanía, se le pasa a Nico Sánchez ahora la capitanía. Y en los últimos minutos se está hablando que incluso los jugadores no quieren ni siquiera presentarse. Hubo un comunicado falso, entre comillas, vamos a emitirlo al aire, director, en donde circuló por distintas uniones del interior del país, que no solamente estaban arrepentidos de lo que había sucedido, que se iba a liberar una investigación profunda de los hechos para deslindar responsabilidades, pero que además la UAR había determinado retirar el equipo del certamen internacional. Esto es falso. ¿Por qué? Porque si esto lo hace la UAR, directamente no puede volver a participar de entidades internacionales. Pero que lo pensaron, lo pensaron. Y después analizaron las consecuencias. Y ahí hubo una pequeña marcha atrás. Porque saben que si retiran a los Pumas, lograr ingresar a ese roce internacional el día de mañana es mucho más costoso
que pagar las consecuencias o limpiar los trapitos en casa. Bueno, todo esto termina destruyéndose la enseñanza de valores, el trabajo que hace mucho tiempo vienen haciendo los profesores en cada una de las canchitas de rugby de todas partes del mundo y de la República Argentina, tildándolos y corriéndolos por el lado de elitistas. Por favor, 50% de pobreza, hay equipos que son recontra humildes y les encanta jugar al rugby, las mujeres también. Que haya nacido por cierta elite, ponele, pero eso fue hace 50 años atrás, y hace 50 años atrás teníamos ganas de ganarle a los All Blacks. Repudiables las cuestiones de los chicos, por supuesto, de hace 9 años atrás, por supuesto, un curso contra la xenofobia, contra la discriminación, sacarle la capitanía, pero en el medio de un certamen de esta naturaleza, soltarle la mano como le soltaron la mano, perforar y cortar en cirugía mayor, lo que ha hecho la UAR es de un nivel de poncio pilatismo que nunca se vio en la historia de la dirigencia argentina. O somos todos hipócritas y falsos con todo lo que se ha enseñado, y ahora vamos a ver cómo enseñamos rugby en la Argentina, o realmente la sociedad ya está, no va para ningún lado. Debería haber renunciado la UAR, no renunciar los pibes. Vamos a ver con qué ánimo van a jugar este fin de semana. Que la pasen bien, muchas gracias. Hasta mañana.